El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Ya se pegó un sorbito de café, buen día. Pégese otro porque vamos a retomar nuestro espacio de noticias contándoles que hoy 26 de noviembre se celebra el Día del Himno Nacional, fecha cívica, fecha histórica. Los autores fueron el poeta ambateño, uno de los tres Juanes, Juan Leumera Martínez, y el músico de origen francés Antonio Neumann. Juan Leumera creó la letra y Neumann compuso la música un 14 de noviembre de 1865. Hoy, 26 de noviembre, conmemoramos el Día del Himno Nacional de la República del Ecuador. ¿Cómo le va con Tertulio? Muy bien. Muy bien. ¿Avanzamos ya. Nuestra primera entrevista y está aquí nuestro invitado. Sí, claro que sí. Vamos a hacer un análisis del momento económico, enfatizando, pues, estamos solicitando análisis a diversos personajes estudiosos de los temas económicos sobre la situación económica del país, valga la redundancia, y particularmente el contenido del proyecto tributario, el proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria, cuyo avance, ahora sí, es muy rápido en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. A diferencia de lo que pasó con el proyecto anterior, que además era larguísimo, 400 y pico de artículos, con un nombre extenso que nadie se lo acuerda, se llamaba Ley de Crecimiento Económico, tratando de abreviarlo. Se perdieron muchos días de los 30 que establece como plazo máximo la Constitución. En este caso, de hecho, la Comisión de Régimen Económico ha trabajado muy rápido y espera hasta mañana tener aprobado el informe para primer debate. El ingeniero Carlos Rabascal visita nuestra mesa de trabajo, consultor y analista. ¿Cómo le va, Carlos? Bienvenido. Bienvenido, Carlos. Bueno, muy bien, gracias. Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias, Alexis. Y bueno, tomando un poco de café, buen Por día. favor, que está espectacular. Sírvase cafecito, Qué buen mejor día. manera de empezar la jornada. Sobre todo a primera hora. Exactamente. Muchas gracias. Carlos, yo quería partir Encantado. por una pregunta que surge a raíz de lo que nos dejó la postura del Parlamento y sus 70 votos que decidieron archivar aquel proyecto de ley del que hablaba el contertulio, que tiene un nombre larguísimo, y las reacciones posteriores del gobierno y también de los mercados, porque el riesgo país se ha disparado a raíz de ahí. ¿Hay un responsable absoluto o es una responsabilidad compartida del momento tan complejo que vive el país en lo económico? A ver, comienzo por el nombre del proyecto de ley. Ley de simplicidad, ley orgánica de simplicidad y progresividad tributaria. Y yo a lo mejor me quedo solamente en el tema de la simplicidad, porque la ley es tan simple que no enfoca, ni se concentra o ni se centra o focaliza en los problemas estructurales del país. Es decir, el debate en el país se ha concentrado en el tema tributario, cuando debería haberse aprovechado la coyuntura para hablar de todo el desarrollo. Y todo el desarrollo tiene que ver con el desarrollo socioeconómico de la población. Los venía escuchando a ustedes y muy acertadamente hablaban de las dificultades y las barreras de mejorar la calidad de vida en determinadas ciudades pequeñas o intermedias, y hacían referencia al tema de agua potable, al tema de alcantarillado, al tema de recolección de basura. Hablaban que el 50% de las ciudades tienen botadero a cielo abierto y no se toman decisiones al respecto. Es decir, yo creo que el debate deberíamos ampliarlo y no solo concentrarnos en el tema tributario, que por cierto no digo que no sea importante. Pero vamos al tema del riesgo país que preguntaba Alexis. A ver, esto yo creo que es una responsabilidad de todo. Casualmente, por no tener la capacidad de llegar a ese debate nacional donde promovamos la unidad en el debate. No digo ni siquiera los consensos, sino digo ¿cuáles son los puntos críticos del país? Y esos puntos críticos sería bueno que los atendamos y nos pongamos de acuerdo cuál sería la hoja de ruta. Y en ese sentido, entonces, en vez de solucionar los problemas, estamos creando más brechas sociales. No hay una hoja de ruta.
No, hay una hoja de después de 2 años y medio hemos visto que lo único que hay acá es la ausencia de una hoja de ruta. ¿Y el diálogo que ha promovido el gobierno en varias etapas de la administración del presidente Moreno? El diálogo se ha ido depreciando por la falta de credibilidad. Y por la falta de cumplimiento de los Y compromisos. por la falta ¿no? de cumplimiento de los compromisos. Si el diálogo hubiera sido efectivo, la popularidad y la credibilidad del actual régimen estuviera mucho más alto de lo que está. Ahora, el riesgo país se dispara ¿por qué? Se dispara luego del archivo de la ley o del primer proyecto de ley que se envió. La pregunta es si el gobierno lo reconoce y a confesión de partes, relevo de pruebas. El gobierno reconoce que se equivocó porque no hubo gestión política, no hubo gestión comunicacional y hoy quiere hacer lo que debió haber hecho desde el principio. Pero yo no veo ese ejercicio de autocrítica, Carlos. Tal vez en su caso vio otra declaración. Tenemos la del presidente, sí, cuando recibe a los representantes de las bancadas en donde él dice, sí, asumo, me equivoqué. Pero después tenemos la declaración. Yo ayer vi el reprise de un programa dominical de las noches, en donde la ministra de Gobierno, María Paula Romo, nuevamente echó la responsabilidad por sobre los bloques que votaron en contra del proyecto de ley. Entonces seguimos, digamos, Y eso tirando la pelotita. habría que saberlo interpretar, ¿en qué sentido? O es una estrategia que el presidente dice, hago un mea culpa y los ministros dicen otra cosa, o hay simplemente una desarticulación al interior del gobierno nacional, donde existen microbloques de gobierno que se gobierna con base en mi estado de ánimo o en mis intereses políticos de futuro, que tampoco será tan futuro porque ya estamos cerca de las elecciones. O tienes ministros de Estado con agenda propia, que no es la agenda de A Moreno, eso me refiero. ¿no es cierto? A eso me refiero con los intereses políticos de futuro. Acordémonos que las elecciones serán en febrero del 2021, primera vuelta, y en abril del 2021, segunda vuelta electoral. Carlos Rabascal podría sentir o interpretar que siempre se jugó en el proyecto anterior al Ministerio de la Ley. Definitivamente. A ver, yo he estado haciendo presencia en la Asamblea Nacional y específicamente en la Comisión de Régimen Económico y Tributario, pues, y luego los subsecuentes debates. El gobierno apuntó al Ministerio de la Ley. Lo que pasa es que Esa era la intención. Esa era la intención. Eso fue obvio y notorio. El gobierno y la conducción de la propia comisión. La conducción del presidente de la comisión fue y apuntó al Ministerio de la Ley. Eso fue obvio en los últimos días. Es por eso que hubo días en que no se convocó y los 2 últimos días se armó el desaguisado que se armó casualmente por la posición del presidente, a tal punto que los determinados bloques de la misma comisión pedían o impugnaban la presidencia de la comisión para delegársela a Patricio Donoso en un momento dado. Es decir, el gobierno siempre apuntó no al debate, sino al Ministerio de la Ley. Pero si estamos hablando que estamos tratando temas estructurales, ¿cuál es la mejor hoja de ruta? Abrir el debate, llegar a acuerdos. Era la coyuntura principal y trascendental como para poder llegar a esos acuerdos, Alexis y Fabricio. Esos acuerdos el gobierno tenía que llegar con qué sectores, Carlos. Con todo el país, realmente con todo el país. Y aquí hay algo que habría que apuntar. Yo creo que en el Ecuador se ha perdido la representación. Es decir, tenemos legisladores que representan ciertas organizaciones políticas. Es verdad, fueron electos, eso es evidente. La pregunta es si ellos en este momento están representando el sentir de todo un país. Eso es lo que nos tenemos que preguntar los ecuatorianos. Yo creo que llegó el momento, Fabricio, Alexis, Fabricio, es de convocar a todos los ciudadanos, a todas las organizaciones sociales que querramos sacar al país adelante. Porque una cosa es el sentir ciudadano y otra cosa ya son los políticos del día de hoy que no están sintonizando las necesidades, las angustias y los anhelos del pueblo ecuatoriano al cual ellos dicen representar. Ayer en este mismo espacio de noticias, Andrés Mideros, ex secretario de Planificación, actual decano designado de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
Así es. Nos decía el gobierno en el tratamiento y en la construcción de estas políticas económicas reflejadas en las dos leyes enviadas a la Asamblea o proyectos de ley, el anterior que fue archivado y este que está en trámite, refleja que su interés es únicamente el de la macroeconomía, el de ver cómo cerramos de esa brecha del déficit fiscal, etcétera, etcétera. Pero hay temas urgentes y hay temas que también son importantes en el día a día, y esto lo señalabas, Carlos, en el cierre de tu última intervención, y es la cotidianidad. La gente necesita empleo, la gente necesita servicios, la gente está preocupada por qué hacer para llevar el pan a su casa. Sobre esas cosas también se debería debatir. Pero por supuesto, y mira, y en la entrevista que generosamente ustedes me hicieron en el mes de octubre, En plenas protestas. En plenas protestas, días antes que se llegue el acuerdo entre la CONAIE y el Ejecutivo. Yo les decía, es hora que le pongamos rostro a la economía. Basta de economía de balance. De cifras. De cifras, es decir, indicadores macroeconómicos. No digo que no haya que reducir el déficit fiscal. Obvio que hay que reducir el déficit fiscal, pero tú no puedes resolver los problemas estructurales de un país, de una nación y de un pueblo Acrecentando la deuda sacrificando social. al mismo pueblo, por un lado, y por otro lado, de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Este proyecto de reforma tributaria va en esa línea. Este proyecto de reforma tributaria no resuelve los problemas estructurales ¿Qué del resuelve país. este proyecto? Resuelve tan solo una estimación del gobierno nacional de liquidez en términos de 620 millones de dólares. Ni siquiera son los Eso 700 no que se hablaba en el resuelve proyecto anterior. nada. Y tú cuando ves el proyecto de reforma tributaria o llamada simplicidad, porque es tan simple, tú ves que dicen queremos recaudar 620 millones de dólares, pero por otro lado, en el artículo 38 habla que los valores que le corresponden al Estado por concepto de participación en las telecomunicaciones por parte de los operadores, que son 126 millones anuales, quedan en manos de los propios operadores. Si tú necesitas ese dinero, 620, ¿cómo es que no vas a utilizar esos 126 millones que representan el 20% de la estimación que esperan recaudar? Tú ves ahí las contradicciones de la ley. Y por otro lado también dicen, vamos a querer incentivar al microempresario, vamos a querer incentivar la economía popular y solidaria. Y resulta que quieres exonerar de impuesto a las instituciones financieras hasta por una base del 3% recibido por intereses, cuando ese incentivo tributario y esa exoneración no debería ir a las instituciones financieras. ¿Debería ir a quién? Debería ir al emprendedor, debería ir al microempresario. El proyecto habla de exoneraciones al sector financiero. Claro, en lo que te estoy diciendo, por supuesto. En esa parte. En esa parte. Eso también recogía el proyecto anterior. Claro, entonces tú ves aquí que por un lado quieres beneficiar a unos sectores, y por otro lado, cuando se trata de beneficiar el consumo, le dices a aquellas personas naturales que tengan ingresos de 100,000 para arriba, les quito las deducciones, es decir, ya no puedo tener gasto para deducir. No ha entendido el gobierno nacional, mi querido Alexis y Fabricio, que el consumo es importante en este momento, porque el consumo te genera producción, la producción empleo, y la sumatoria de todos esos elementos de la ecuación te genera inversión. Esto que acaba de señalar Carlos Rabascal me llama una reflexión. Y digamos, Carlos dice, no ha entendido el gobierno. En el gobierno actualmente, en el frente económico, están quienes representaban precisamente a las cámaras, a los empresarios, a los comerciantes. Entonces, que ellos no entiendan que se necesita de tener un consumo importante, a mí me deja muy preocupado. Porque, digamos, si eso lo entendemos del común de los ciudadanos, Carlos ha hecho una reflexión y un análisis totalmente certero, pero ¿cómo es que no lo entiende la autoridad económica? Que además viene el sector empresarial, que necesitas un país con dinámica económica cotidiana, con consumo, con ventas, con actividad. Y ahora te están haciendo todo lo contrario. Tu inquietud, Alexis, es muy válida. Y la única respuesta que se me ocurre es que ellos saben de finanzas, más no de desarrollo social. Y la economía no es tan solo finanzas. La finanza es un elemento que hay que manejar para poder administrar adecuadamente los recursos.
pero el desarrollo tiene que ver con el efecto amplificador de todos los recursos y que tenga incidencia en la vida de los ecuatorianos, pero incidencia positiva. Esto tiene que ver también con, a pesar de que ayer uno de los actores políticos de este país, que es ya precandidato presidencial, publicara un tuit diciendo sin cálculos políticos y emitiera una carta en la cual, digamos, dice que, además, entre otras cosas, que Moreno debe terminar su mandato, reconoce que las clases más pudientes del país tienen que poner el hombro y arrimar el hombro, ¿no? Y ceder un poco a sus privilegios y demás. ¿Te refieres Dice, a Yacu Pérez? sin cálculos políticos, sin cálculos electorales. Guillermo Lasso publicó un tuit ayer con una carta. Guillermo Lasso, bueno, casi algo similar dijo Yacu Pérez. Hay, no, pero es que acá, digamos, la pregunta es porque en una de sus intervenciones en el Parlamento, Vicente Almeida, asambleísta social cristiano, dijo, hay un pacto velado entre el gobierno y la banca. Y ayer hubo un cruce de tweets entre Guillermo Lasso y el presidente Moreno. ¿Hay o no hay cálculos electorales y políticos también en el tratamiento de esta ley económica? Yo te diría que hay cálculos políticos y hay cálculos financieros. Ya. ¿Por qué? Porque si tú revisas la ley, te vas a dar cuenta de aquello. Una de las cosas sería, es el tema de la exoneración sobre esa base de intereses, exoneración de impuestos sobre esa base de intereses para la economía popular y solidaria, para los microcréditos. Eso o sea, ¿cuándo se ha visto eso? Vamos por el tema. Parece que este proyecto de ley es una ley a la carta. Por ejemplo, vamos a lo siguiente. Y voy a poner un ejemplo para graficar. Le quieres poner ISA a las fundas de plástico, pero por otro lado quieres eliminar impuestos para el papel. ¿A quién beneficia, no? El tema es, ¿estás haciendo un análisis del ciclo de vida total de esos productos? ¿Estás haciendo un análisis de emisión de huella de carbono de esos temas? Fabricio Vela decía antes de esta entrevista y antes de la cadena, decía y hablaba el 50% de ciudades a cielo abierto. De los botaderos de basura. Ya. Hablan de economía circular, pero quieren poner ICE a las fundas plásticas, que es un elemento material que lo puedes recoger luego de su disposición final para incorporarlo en la reutilización como materia prima reciclada en la fabricación, no solo del plástico, de industria textil, del sector de la construcción, de la generación de energía y otros elementos más. Entonces, yo lo que no veo aquí es una articulación. Pero si quieres eliminar impuestos al papel y cargarle a otro producto, digo, bueno, a ver, aquí algo me está haciendo demasiado ruido. O quieres quieres beneficiar a un sector, o no estamos entendiendo lo que es economía circular. O no hay una articulación. O no hay financieros y económicos. Y eso es lo que habría que revisar en la ley. Por ejemplo, se habla que, mira las contradicciones que tiene esta ley. Dice, estamos dolarizados, ya no más deuda. Y yo concuerdo que no puede seguir sosteniendo a la dolarización en función de seguir incrementando el nivel de deuda. Concuerdo en eso. Pero vamos a lo siguiente, ¿qué te queda? Te quedan tus exportaciones y te quedan y las inversiones que puedas captar del exterior. Ejemplo, dos elementos que van en contradicción con aquello mismo que decía el gobierno nacional. La primera es, hay que atraer inversión extranjera y le cargas de impuesto a los dividendos de los inversionistas extranjeros. Entonces, ¿qué mismo quieres? ¿Quieres atraer inversión extranjera que necesitas para sostener la dolarización? ¿O quieres evitar que venga la inversión extranjera? Primer punto. El segundo punto, que tiene que ver con el mismo tema de la dolarización, tiene que ver con, algunos dicen contribución. La contribución es voluntaria. Cuando te están diciendo que temporalmente durante 3 años vas a tener que pagar una tasa, deja de ser contribución. Claro, y es una obligación. Ya. Pero esa tasa temporal es o no es una para obligación. las empresas o las personas jurídicas que facturan de $1 millón para arriba, ¿correcto? Y el sector exportador, y al sector exportador también te le vas a cargar con eso. Al sector exportador por lo menos permítele que se excluya el rubro de la facturación, la parte pertinente a aquellos rubros que se exportan, ¿verdad? Y exonéralos por ahí. Entonces, ¿cómo quieres mantener y fortalecer la dolarización si estás castigando a los dos elementos fundamentales para sostener la dolarización? Uno, la exportación, y dos, el tema de atracción de la inversión extranjera al Ecuador. Hay una serie de contradicciones en esta ley, conceptuales que son muy profundas.
A Carlos Rabascal le hace también ruido el hecho de que hasta este momento el Ejecutivo no haya remitido a la Asamblea Nacional la famosa reforma laboral. O sea, desde abril-mayo, que hubo un anuncio de un entendimiento entre un segmento de los sindicatos y el sector empleador, se hablaba de enviar a la Asamblea una reforma laboral. Yo me imagino que, y esto lo comenté en su momento, lo comentamos aquí con el contertulio, habrá empresas que no pudieron proyectar adecuadamente sus inversiones o su economía del próximo año esperando a ver si cambian o no las reglas del juego a nivel laboral. Ese es un problema serio que tiene el gobierno nacional y que ha generado incertidumbre. Es decir, el sector productivo ecuatoriano no tiene los elementos para poder hacer una verdadera planificación del año 2020, que además es un año preelectoral. Y en el tema de la reforma laboral es obvio, evidente, porque no la envía. Es porque no tiene capital político. Acuérdate que porque sería activar otra bomba, ¿no? Así es, al no tener capital político, tiene mucha incertidumbre en cuanto a qué es lo que puede pasar en términos de reacción. Ajá. Eso por un lado. Acuérdate también que no ha enviado el decreto ejecutivo que sustituye al 883, que tenía que ver con la liberación de combustibles y que se habló de la focalización. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo? Ahora, esto último de la focalización de los combustibles no podemos asignarle como culpa tan solo al actual gobierno, porque esto viene desde hace mucho tiempo. No hemos sido capaces de trabajar en un sistema, en un modelo que focalice eficientemente el subsidio de los combustibles. ¿Tú crees en la focalización de los combustibles? Es decir, buscar la manera a través de tecnología, sistemas, etcétera, etcétera, para que lleguen finalmente a los que más necesitan. Lo tienes que hacer. ¿Sí? Lo tienes que hacer a efectos de asegurarte que llegue a los que más necesiten por un lado y por otro lado porque ese subsidio que va a los que necesitan, pero una gran parte también va a los que no necesitan, la idea es liberarlos para reinvertirlos en los sectores sociales del país. De lo que entendemos, el plan sería, obviamente no hay un anuncio oficial, pero según lo que se ha conocido en el análisis de la proforma presupuestaria para el próximo año, aparentemente el plan sería eliminar parcialmente el subsidio a la gasolina extra, pero mantenerlo para el diésel. ¿Qué opina Carlos sobre eso? Que quisiera ver los estudios, porque declaraciones, ya el país de declaraciones en declaración ya está cansado. Yo no sé si hay estudios. Te lo pongo así de sencillo, Fabricio, y contigo tuve la oportunidad de coincidir el día de ayer en la Asamblea. Cuando se trató el artículo 44 de este proyecto de ley de simplicidad, por ser tan simple, en cuanto a los saldos deudores que mantiene el gobierno central, llámese con acreedores públicos o privados, ¿verdad? Que decía, y que estipula este artículo, la posibilidad de emitir bonos para poder, en favor de los GATS, para que ellos puedan venderlos en el mercado a precio de mercado, etcétera, etcétera, y poderse financiar. Y que se armó una discusión y porque genera mucho más inquietudes. Un asambleísta, no me acuerdo quién, le preguntó al delegado del Ministerio de Finanzas ¿y a cuánto asciende la deuda del gobierno central con los GATS? Y no tenía la respuesta. Nosotros hemos preguntado aquí en varias ocasiones por qué ese era el argumento principal en algún momento de los tantos que nos expusieron, que la eliminación de los subsidios era para evitar el contrabando. Bueno, y les preguntamos en varias ocasiones al ministro de Obras Públicas y Transporte, al representante que venía del gobierno, además que son pocos los que vienen, ¿cuánto mismo es la cifra que pierde el Ecuador por tema de contrabando de combustibles? Y nadie le atinaba. O sea, el problema en Ecuador es que queremos hacer cosas, pero no presentamos data, cifras, como para poder analizar. Ahora, cuidado, queremos pecar que estamos viviendo el apocalipsis. No, el Ecuador tiene salida, el Ecuador tiene esperanza, pero para que podamos tener salida y para que podamos tener esperanza, tenemos que primero identificar cuál es el problema que estamos viviendo en este momento. El problema se llama empleo. Si hay 6 de cada 10 ecuatorianos que no tienen trabajo e ingresos seguros y estables, significa que no están transaccionando en la economía. ¿Qué significa no transaccionar en la economía? No están comprando productos y servicios en la economía. Y por tanto la economía no se está moviendo, y al no moverse la economía, la facturación de las empresas baja, el desempleo sube, y ese es un problema que tenemos que resolver. ¿Cómo resolvemos? Primero, tenemos que comenzar a trabajar ya en una economía no petrolera.
No digo postpetrolera, no digo prescindir de los recursos naturales, digo trabajar en una economía no petrolera para que eso nos sirva de qué, como amortiguador que aguante a los shocks externos cuando haya disminución de los precios del petróleo y más adelante pues de la minería. ¿Cómo trabajamos en una economía no petrolera? Comencemos a trabajar en equidad territorial. No es posible que la concentración del crecimiento económico del Ecuador esté basado en Quito y Guayaquil o Guayas y Pichincha. Tenemos que trabajar en equidad territorial. Tenemos que comenzar a trabajar y analizar en un nuevo concepto de regionalización y fomentar y fortalecer la economía popular y solidaria desde las zonas rurales y de lo urbano marginal. Tenemos que hacer una diferenciación entre lo urbano y lo rural y tenemos que trabajar en aquellas dos grandes aristas, lo rural que va más allá del sector agropecuario, lo rural que va más allá del sector agropecuario incluyéndolo, y lo urbano marginal. De esa manera y en la clase media comenzamos a trabajar a través de conceptos de asociatividad para generar más trabajo, generar recursos y mover la economía. La voz y el criterio de Carlos Rabascal aquí en nuestros micrófonos. Gracias, muy ingeniero, amable, por el Carlos. tiempo y por la gentileza. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias a Carlos Rabascal, consultor político y económico, conversando aquí en A Primera Hora, haciendo una valoración de la situación económica del país. 7:41.